¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Y bueno, gracias por estar allí. Gracias por estar pendiente de cuando se viene y se comparte lo que es el mensaje de Dios. Yo te felicito, pues si siempre estás ahí pendiente, pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios va a ofrecer? ¿Qué es lo que Dios va a decir? ¿De qué manera Dios nos va a hablar en este momento? Bueno, ahora antes de empezar vamos a orar rápido para que sea Dios hablando a través de mi persona, así que acompáñame a orar. Vamos a pedir al Señor dirección y oramos de esta manera. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por un momento más que nos permite, Señor, estar aquí para poder compartir, Señor, lo que es tu mensaje en este momento. Señor, reflexionar un poquito de lo que es tu palabra. Señor, te ruego que seas tú hablando a través de mi persona, Señor, a las personas que ya están ahí pendientes. Prepara nuestros corazones, Señor, como esa tierra fértil, para que puedas, Señor, venir y permanecer ahí lo que es tu palabra, lo que es la semilla de tu palabra, Señor, que no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí y bueno, le he dado un tema a esta reflexión. Vamos a meditar un poquito acerca de la palabra de Dios en este instante. Y bueno, le he puesto ahora, somos libres. Hoy es el día de tu libertad del espíritu de Herodes. Amén. Ahora es el día de tu libertad del espíritu de Herodes. Vamos a ver dos casos aquí. Pero primero, ¿qué significa Herodes? Bueno, muchos conocemos de Herodes y cuando hablamos de Herodes nos remontamos a la historia de Jesús, ¿verdad? Donde fue una matanza de niños, ¿verdad? Cuando Jesús nació. Y recordamos que era ese rey el que estaba en esa época, pero también el nombre de Herodes significa guerrero, pero en griego significa canto o alabanza del héroe, ¿verdad? Significa canto o alabanza del héroe. Y quiero que nos enfoquemos en eso, en lo que significa de que canto o alabanza del héroe. Vamos a ver dos circunstancias aquí y la primera está ahí en el libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 12, ¿verdad? Y vemos la historia ahí de cómo es que vino este rey y llevó preso a lo que es a Pedro, al apóstol Pedro. Lo llevó preso, lo puso en prisión. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra de Dios. Quiero que tú vayas viendo esto. Él venía y llevaba a los apóstoles a prisión porque estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios, el contexto de este capítulo, que al apóstol Pedro un ángel se le apareció y lo rescató y lo sacó de ese lugar. Vamos a poner una base bíblica aquí. Quiero que vayas al versículo 10, ¿verdad? Versículo 10, 12:10, dice, el 12:10 dice, pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y el portón se les abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Amén. Dios envió su ángel para poder rescatar al apóstol Pedro de esa prisión en la que se encontraba. Dice que sopló como un fuerte viento y abrió la puerta de la cárcel y el apóstol Pedro quedó libre. Dice que se cayeron las cadenas. Cuando este ángel se apareció, se le cayeron las cadenas de las manos, ¿verdad? Pero hay unas características aquí muy importantes que quiero que las notemos. Es que no solamente se le apareció, sino que vino y dice que le tocó el costado y le dijo, Pedro, levántate, ¿verdad? Pedro, levántate. ¿Y por qué le dijo primero levántate? Le dijo, levántate, vístete y cálzate. Amén. Le dijo, levántate, vístete y cálzate. Es que todo requiere acción, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos queriendo las soluciones de ciertas circunstancias, pero no tomamos acción acerca de ello. Levantarse conlleva una acción, vestirse lleva una acción, calzarse lleva una acción. Y esto significa, ¿verdad?, que hay que estar dispuestos cuando nos levantamos de algo. Es que estamos dispuestos a hacer algo, es que vamos a realizar algo, que estamos listos para preparar, estamos listos para realizar una acción, vamos a hacer algo, por eso nos levantamos. La vestimenta significa la cobertura de Dios en nuestra vida. Cuando nos vamos a levantar a hacer algo, pues tenemos que estar seguros que tenemos la cobertura de Dios en nuestra vida.
¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva allá en el huerto del Edén cuando vemos que pecaron? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que descubrieron? Se descubrió que estaban desnudos, ¿verdad? Le dice el Señor, bueno, ¿quién les ha enseñado que están desnudos? Ellos antes no sabían que estaban desnudos, no se habían identificado que estaban desnudos, porque no habían pecado. El pecado nos desnuda espiritualmente. Una persona que anda en pecado anda desnuda espiritualmente. Entonces le dice él, mira, vístete, o sea, como que dice, ¿verdad? La cobertura de Dios, el respaldo de Dios, vístete. Eso nos conlleva a que nosotros no podemos realizar nada si no estamos respaldados por Dios en nuestra vida. Que para poder salir de las circunstancias debemos de accionar y de prepararnos. Cuando yo oigo esto, me recuerda también al apóstol Pablo cuando nos habla de la armadura de Dios. Cuando nos dice que hemos de casarnos, que hemos de vestirnos con la armadura de Dios, porque el enemigo siempre nos está atacando, siempre está utilizando nuestros pensamientos, está utilizando los dardos de fuego que manda hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras emociones, para apagarnos, ¿verdad? Para volvernos unas personas que estamos acomplejadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le damos lugar al enemigo, a esos dardos de fuego que matan nuestra fe. Y vamos dejando lo que hemos creído, ¿verdad?, a un lado. ¿Por qué? Porque le damos importancia a las palabras que escuchamos y a lo que podemos ver que va contrario a lo que nosotros estamos esperando en nuestra vida que suceda. El enemigo hace un montón de actitudes para desanimarnos, para hacernos pensar mal, para que no creamos en Jesús, para que nos demos por vencidos, para que tiremos la toalla, ¿verdad? Pero qué importante es estar equipados con la armadura espiritual, porque en este caso también simboliza lo mismo. Le dice, levántate, vístete y cálzate. O sea, vístete con armadura, levántate, vístete con el respaldo de Dios, vístete con lo que es Dios, las promesas, con lo que Dios te ha dicho, con lo que sabes de la palabra de Dios, vístete y cálzate, ¿verdad? Para poder venir a iniciar un camino que Dios quiere poner en tu vida. Amén. Cuando tú te pones los zapatos es porque vas a iniciar un camino, porque vas a caminar. Los zapatos son para proteger nuestros pies. Entonces le dice, cálzate, le dice. Y luego le dice otras expresiones más que podemos ver en ese contexto, es que le dice, levántate, vístete, cálzate y échate la capa encima. La capa, ¿verdad? La capa. La capa significa la unción de Dios en nuestra vida. La unción de Dios en nuestra vida. Recordamos la capa de Eliseo. Recordamos que la capa de Elías fue que cayó sobre Eliseo y le dio la potestad y le dio la autoridad para poder ejercer su ministerio. Entonces él dice, ponte la capa encima. O sea, el apóstol Pedro llevaba esa autoridad de Dios en ese momento. Dice que las puertas se abrieron después de que aconteció eso. Porque fue hasta que él se vistió, que se levantó, que se vistió, que se calzó, que se puso la capa y que le dijo, sígueme, y eso obedeció a ese ángel que llegó, ¿verdad? Obedeció y llegó y salieron, dice, pasaron por la primera guardia y pasaron por la segunda guardia, pero dice que un viento vino y abrió esas puertas y salieron libres. Entonces ahora Dios viene a liberarte a ti de ese espíritu de Herodes, que es el que te ha encerrado para que tú no hables. Te ha encerrado para que tú no vengas y actúes con libertad como lo que tú eres. Porque eso es lo que hace el espíritu de Herodes, oprime para que no se divulgue lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que hacía que para aquel entonces el apóstol Pedro estaba ahí, el prisionero, por predicar la palabra de Dios. Entonces podemos notar eso, ¿verdad? Que una de las características de Herodes era esta, ¿verdad? Que te hace guardar silencio, que no te permite venir y divulgar lo que es la palabra de Dios, que no te permite accionar con libertad. Entonces ahora tú eres libre y estás listo para revestirte de lo que es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Otro aspecto que vamos a ver es de este ciego, no lo voy a buscar por el tiempo, pero ahí está en Marcos 10, 46, 52. La lectura que acabamos de leer está en Hechos 12, del 7 al 11. Hechos 12,
del 7 hasta el 11. Está contemplado lo que acabo de explicar. Ahora, en este otro ejemplo, estamos en Marcos 10, 46 al 52. Y también está en Lucas 18, del 35 al 43. Libres del espíritu de Herodes. Ahora vamos aquí, vemos a un ciego. Dice que Jesús iba por la ciudad y el ciego empieza a predicar, empieza a gritar, el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban alrededor decían, cállate, guarda silencio, cállate, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás hablando? Cállate. Y él no hacía caso. Él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué nos muestra este contexto que tú vas a leer posteriormente? Porque solamente te he mencionado la cita, la referencia, ¿dónde está? Es que no nos debemos de dar por vencidos, solo el ciego sabía la necesidad que tenía de ver. Hay muchas veces que hay gente que nos dice, cállese, mire, retírese, mire, váyase. Pero es porque ellos no saben la necesidad que nosotros tenemos en insistir en cierta circunstancia. Como hay un dicho que dice por ahí que no es lo mismo ser el espectador a ser el protagonista de una historia. Tú no puedes criticar al protagonista porque tú no sabes qué es lo que está viviendo. Las cosas se ven diferentes, los espectadores ven algo, pero no lo están viviendo. Pero el protagonista sí lo está viviendo. Entonces por eso no podemos criticar. Ese personaje que está ahí quería ver, era un ciego. Y él tenía la necesidad de poder ver. Él sabía que Jesús sanaba. Él había escuchado que Jesús andaba por ahí. Y por eso empezó a gritar para que Jesús le escuchara. Vemos el espíritu de Herodes otra vez callando a la gente. Amén. El espíritu de Herodes callando, silenciando a la gente para que no obtenga lo que necesita. Para no cumplir la voluntad de Dios en el caso del apóstol Pedro. Y al apóstol Pablo le pasó lo mismo también. Por predicar el evangelio también lo metieron preso. A muchos de los apóstoles fueron prisioneros por predicar la palabra de Dios. Vemos el espíritu de Herodes ahí. Y vemos esta circunstancia de este ciego. Pero no es en nuestro caso. Él siguió gritando hasta que Jesús llegó. Y le dijo que quería. Y él le dijo, quiero recobrar la vista. Amén. ¿Cuántos de nosotros, los que están ahí o los que están escuchando, quieren recobrar la vista? Quieren ver claramente lo que Dios nos está mostrando. Estoy hablando ahorita de un ámbito espiritual. Porque muchos de nosotros tenemos nuestros ojos y podemos ver lo natural, ¿verdad? Pero no podemos detectar lo espiritual. Pero qué importante es ver lo espiritual, lo que Dios quiere mostrarnos, entender las cosas, entender por qué pasa algo, entender de que Dios nos está mostrando alguna señal para poder seguir avanzando. Qué importante es eso. Y si hay también aspecto físico, pues también Dios es un sanador, Dios puede hacerte recuperar la vista. Pero qué importante es reconocer eso que le necesitamos y que no nos podemos callar. Cuando tú tienes una necesidad de parte de Dios, tú puedes venir tranquilamente hacia su presencia y poder clamarle y decirle, Señor, yo necesito esto. Él es nuestro Dios y Él puede solventar toda necesidad tuya cuando tienes fe. Cuando tienes fe y sabes que Él es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él no conoce la palabra imposibilidad. Las cosas imposibles son posibles para Él. Nosotros podemos decir, no, esto es imposible, esto no podemos hacer aquí, no podemos hacer allá. Nosotros somos seres limitados. Pero Dios no es un ser limitado. Dios lo puede hacer todo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tener fe. Tener fe de lo que nosotros queremos, tener fe de lo que estamos esperando, tener fe de lo que necesitamos, que Dios nos lo va a solventar, tener fe y saber esperar en el tiempo exacto que Dios lo va a otorgar a nuestra vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, queremos las cosas para ayer, decimos, ¿verdad? Queremos las cosas para ayer y nos desesperamos y tomamos decisiones incorrectas que después nos estamos lamentando cuando vemos las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Y cuando Dios te dice espera, es porque realmente tienes que esperar a que Él actúe, a que Él ordene. Cuando Él dice, mira, espera, es porque Él va a ordenar todo para poder otorgarte la bendición. Va a ser en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Y nosotros debemos de entender eso. Amén. El ciego gritaba, pero llegó en el tiempo que Jesús llegó. O sea, el tiempo de su milagro llegó cuando Jesús se acercó a él. Pero qué importante es que aunque los demás le decían cállate, él no se callaba. Y esto nos da el ejemplo de que nosotros cuando tenemos que guardar silencio, cuando tenemos que hacerlo, pero cuando tenemos que hablar hay que hablar. Amén. Que cuando tú tienes necesidad, pues hay que decirla. A Dios primeramente y luego a la persona que realmente te puede resolver la circunstancia. Que no te quedes en silencio, tienes que decir lo que necesitas. Nadie puede adivinar lo que necesita otro si no se dice. Pero entonces aquí tú primeramente se lo dices a Dios porque Él es el que te va a traer la persona correcta, que te va a ayudar a solventar la circunstancia que puedas estar viviendo. Entonces hay que hablar el evangelio, hay que predicar la palabra de Dios, hay que venir ante Él y decir lo que necesitamos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré los misterios ocultos que tú no conoces. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, Él tiene la provisión, Él tiene la salida al problema, Él tiene la puerta abierta que tú necesitas, Él tiene la solución a la dificultad. Pero ¿qué pasa? No le buscamos, no creemos en Él, no creemos que pueda suceder, no creemos en nosotros y a veces ni en nosotros mismos. Y lo importante es que creamos en aquel que lo puede hacer todo y descansar. Y esperar que Él haga lo que tenga que hacer para ver la respuesta de Él en nuestra vida. Entonces ahora Dios te invita a que puedas confiar en Él, a que puedas creer en Él, a que no guardes silencio, a que alguien te diga cállate. Cuando tienes que hablar, pues habla. Cuando tienes que predicar la palabra de Dios, pues predícala. Como fueron los profetas, los apóstoles. No importa cuál circunstancia tenga que ver en aquel momento hacia la persecución que tenían por predicar la palabra de Dios. Pero nosotros no nos podemos callar solamente por gente que no comprende la necesidad de lo que es predicar el evangelio y de que otra persona va a encontrar la luz por escuchar la palabra de Dios, que otra persona se va a salvar, se va a rescatar por la palabra de Dios que necesita escuchar. No podemos guardar silencio, hay almas que se tienen que rescatar, hay personas que necesitan una solución a su problema, que se encuentre en la palabra de Dios esa solución. O sea, nosotros los hijos de Dios somos guianza para aquellos que no conocen a Jesús. Entonces no podemos guardar silencio. Ellos no guardaron silencio. Los apóstoles constantemente se encontraban en prisión porque no guardaban silencio. Ellos seguían predicando la palabra de Dios. Y por eso Dios siempre los bendecía. Por eso Dios siempre les daba la solución. Y en un acontecimiento sobrenatural se vio ahí la presencia de la gloria de Dios cuando sopló el viento y dice que se abrieron las puertas. Esa es la gloria de Dios, la presencia sobrenatural de Dios en un lugar. Se abrieron las puertas, un viento vino y abrieron las puertas y quedaron todos libres. Todos libres. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que hace. Dios rescata a sus hijos. Dios responde por sus hijos, aquellos que están haciendo la voluntad de Él. Amén. Entonces ahora Dios nos ha hablado de esto, nos ha hablado del espíritu de Herodes, que en este momento, pues vamos a decirle que no tiene potestad ni autoridad en nuestras vidas. Ahora es el día en que el espíritu de Herodes desaparece de aquellos que no hablan, de aquellos que tienen temor de decir algo, y aún siendo sus propios derechos. Óyeme, la verdad se dice. Yo no sé, pero yo te digo una cosa. A mí en lo personal soy una persona que me gusta decir las cosas bien claras y decir las cosas la verdad. A mí no me gusta mentir. Yo digo la verdad y hablo claro. ¿Por qué? Porque creo que las cosas funcionan mejor cuando se habla así. Algunas personas no están acostumbradas y se sienten ofensivos, se molestan, se sienten mal. No están acostumbradas a escuchar la verdad, no están escuchadas a que les hablen claramente y que les digan las cosas así, como se piensan. Pero yo prefiero mejor así que la hipocresía.
Entonces es momento de hablar la verdad de la palabra de Dios. Es momento de venir y no dejar de clamar por lo que realmente necesitamos de parte de Dios. Esta es una enseñanza que Dios nos está dando ahora a todos nosotros, incluyéndome. Porque la palabra de Dios que se te expone aquí no solo tiene que ver contigo, tiene que ver también conmigo. O sea que aquí yo me incluyo en esto. Dios nos está llamando ahorita la atención o nos está recalcando que nosotros debemos de confiar en Él, que tenemos un Dios todopoderoso que nos escucha y que está ahí listo a poder corresponder de acuerdo a su voluntad, a lo que nosotros estemos clamando, a lo que nosotros queramos en nuestra vida, a la necesidad que nosotros tengamos, ¿verdad? No podemos guardar silencio, Dios quiere que hablemos. Así que ese espíritu de Herodes desaparece ahora en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Señor, por este mensaje o esta reflexión que nos has dado referente al espíritu de Herodes, Señor. Sabemos que este personaje ya no existe, es un personaje de la historia, pero podemos tomar ese ejemplo, Señor, como ese espíritu que permite que todo el mundo quede en silencio, aún teniendo necesidad, aún teniendo un ministerio para poder proclamar tu palabra. El miedo llega, Señor, llega la tristeza, llega la confusión, llega la depresión y la persona ya no quiere hablar, la persona se queda ausente, aún siendo en contra de tu voluntad, Señor, la persona guarda silencio. Entonces ahora mismo reprendemos al espíritu de Herodes. Y le decimos al espíritu de Herodes, tú no tienes potestad en nuestras vidas, tú no tienes autoridad en nuestras vidas. Y en este momento te expulsamos de nuestras casas, te expulsamos de nuestra vida, espíritu de Herodes que hace que nos enmudezcamos, no tiene control de nuestras vidas, no le damos ese derecho legal acerca de nuestras vidas para que venga a reaccionar de esa manera en nosotros, para que venga a tener esa influencia de mantenernos mudos, de mantenernos callados, de no poder hablar nuestro derecho, de no poder hablar nuestra verdad, de no poder decir lo que realmente estamos pensando, lo que realmente queremos en nuestra vida. Espíritu de Herodes, te echamos fuera ahora mismo de este lugar y de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que somos libres, así como ese viento que es el Espíritu Santo llega a ese lugar, a esa cárcel, a poder sacar en libertad a lo que es el apóstol Pedro. Ahora declaramos que toda cadena y toda atadura que nos ha tenido atados se rompe y cae al suelo en el nombre de Jesús. Desaparece toda atadura, desaparece toda cadena en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en nuestras vidas, declaramos libertad en nuestras casas, de que todo espíritu inmundo desaparece de nuestras vidas, que toda atadura es rota en el nombre de Jesús y que podemos actuar con tu completa y total libertad, esa libertad que tú nos diste, Jesús, desde el momento que tú muriste en esa cruz hace 2024 años, Señor, 2024 años, que tú te ofreciste en esa cruz y por tu sangre nosotros ahora somos libres, Señor. Tú nos diste libertad. Así que gracias, bendito Jesús. En tu nombre nos declaramos libres. Oro por aquella persona que se siente prisionera. Oro por aquella persona que se siente atribulada. Oro por aquella persona que no puede expresar porque algo lo está enmudeciendo para que no habla. Pero le dice el Espíritu Santo ha venido como un soplo, ha venido como un viento para poderte rescatar, para poderte liberar, ha abierto puertas para que seas libre ahora y salgas de esa esclavitud de donde el enemigo te ha querido tener. Ahora tú eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, bendito Señor. Te pido por aquellas personas que andan fuera de casa, que seas tú resguardándolo, protegiéndolo, que así como andan fuera de casa, que también puedan regresar con bien hacia sus seres queridos, Señor. Aquel que está enfermo, que está siendo esclavo de una enfermedad, que tiene esa atadura, que está enfermo, Señor, en un hospital o que está enfermo en su casa, ahora mismo, Señor, declaramos sanidad para esa persona, porque tú no solamente nos hiciste libre en esa cruz, sino que dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados, que tú llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades en esa cruz y que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Somos libres y somos sanos de cualquier enfermedad.
Gracias, bendito Señor. En tu nombre declaro libertad y declaro sanidad para aquella persona que me ha escuchado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, nos quedamos aquí con esta reflexión. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber apartado un momento de tu tiempo. Te deseo una feliz tarde, ¿verdad? Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Una feliz noche para aquellos que ya están de noche, ¿verdad? Un buen día para aquellos que quizás ya están por amanecer. Así que muchas gracias. No importa en qué momento tú vayas a escuchar este video. Lo que importa que es palabra de Dios y que tú puedas atesorarla en tu corazón, ¿verdad? Y puedes tomarla en cuenta en tu vida. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz día y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones. Muchos abrazos donde estés. Bendiciones.